A muchos disidentes les preocupa más el dinero que cambiar la sociedad. La disidencia tradicional estaría polarizada y manipulada por la dictadura cubana. El cambio no viene de la disidencia, sino del interior del régimen cubano. Dice el Departamento de Estado, la CIA, el Pentágono, que el cambio va a venir desde el interior del régimen cubano. Los norteamericanos que saben esto siguen dando ese dinero. ¿Por qué? Porque hay un lobby político muy fuerte en el Congreso norteamericano de cubanos americanos. Dice el gobierno y la diplomacia de Estados Unidos están perdiendo la confianza en el papel de los disidentes tradicionales en Cuba, según un cable diplomático filtrado el jueves por Wikileaks, que sugiere un cambio de estrategia para presionar por cambios en la isla del gobierno comunista. El análisis enviado en abril de 2009 por la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana describe la oposición cubana como un grupo desconectado de la sociedad, polarizado y a menudo manipulado por la seguridad del Estado cubano. Sin una verdadera epifanía entre los líderes de la oposición y una disminución de la represión oficial de sus actividades, es improbable que el movimiento tradicional de disidentes reemplace al gobierno cubano, dice un cable de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana. Los sucesores inmediatos más probables del régimen de Castro en el 2009 estaban claros, vendrán probablemente entre los funcionarios de rango medio del mismo gobierno, añadió el texto firmado por el jefe de la misión de Estados Unidos, Jonathan Farrar. Estados Unidos ha destinado decenas de millones de dólares. Todo esto es el gobierno, el diplomático, el jefe de la CINA, informando a la Secretaría de Estado. No es Carlos Calvo. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Este es el jefe de la CINA diciendo esto. Estados Unidos ha destinado decenas de millones de dólares a apoyar a la oposición cubana desde la revolución que llevó acá al poder en el 1959 y transformó a la isla en una nación socialista. Las autoridades comunistas de Cuba acusan rutinariamente a los disidentes de ser mercenarios a sueldo del enemigo. El cable dice que muchos disidentes están más preocupados por conseguir dinero que en llevar sus propuestas a sectores más amplios de la sociedad cubana. Una organización política dijo bastante abierta y francamente al jefe de la misión en La Habana que se necesitaba recursos para pagar salarios y le presentó un presupuesto con la esperanza que de la sección de intereses pudiera cubrir. Los diplomáticos norteamericanos en La Habana dicen que los disidentes representan la conciencia de Cuba y recomiendan seguir apoyándolo. Sin embargo, reconocen tener pocas evidencias de que los disidentes representen a miles de cubanos, como ellos aseguran. Los líderes de los movimientos son viejos y no conectan con los jóvenes, señalan los diplomáticos estadounidenses. No conectan, porque si conectaran con el pueblo, el grupo más grande que a ti y a mí nos presentan, que es el grupo del señor Ferrer que está preso, ya era hora que estuvieran manifestándose en Cuba por la libertad de su líder. No, según a nosotros nos dicen el exilio y las plataformas, que el grupo más grande en Cuba es el de Ferrer. Pero ¿dónde está el grupo de Ferrer que no está protestando, que no está haciendo acciones, que no está trabajando? Porque el líder se metió preso y se paralizó el grupo. Te puedo decir otros grupos más. Entonces, ¿qué hemos hecho algunos de este lado? Experimentar. Y esto no es experimento. Y yo lo he dicho, no es que yo sea el bárbaro, yo tengo la razón en todo, pero necesitamos otra estrategia para conectar con el pueblo cubano. Debe de haber una estrategia para conectar con el pueblo cubano. Las condiciones están dadas, pero ¿cómo va a conectar ese pueblo? Ese pueblo requiere de un conocimiento y de un nivel que no está preparado el pueblo. Yo también entiendo algunas veces el trabajo de algunos opositores internos en Cuba, porque el grupo más grande que pudo recoger firmas en Cuba, el grupo de Cristiano Liberación y el señor Payá, no se conocían entre los miembros firmantes. Eran firmas, 14,000 firmas, pero todo el mundo dividido. Nadie se conocía. ¿Quién sí los conocía? La seguridad del Estado, cuando se entregue esa lista en la Asamblea Nacional. Porque si 14,000 personas se conocieran en este barrio, yo fui firmante, vamos para defender el proyecto Varela. Y desde el barrio se forman grupos opositores de la sociedad civil, porque el key de la cosa no es ser tú, el key de la cosa es crear muchos líderes, es crear grupos de liderazgo, no ser tú el que brille, tienes que pasar la cabrona antorcha. Los líderes de la oposición cubana no quieren, afuera y adentro, son las mismas caras, no quieren pasar la antorcha y tienen diezmada a la oposición cubana con 4 gatos. ¿Por qué se escondió
las firmas, los 14.000 del proyecto Varela, ¿por qué no se conocieron todos? Mejor estar unidos que estar diezmado y separado. A la seguridad del Estado se tiene la firma y el carnet de todo el mundo. Y de ahí para allá pasó una cacería de brujas después del proyecto Varela. Porque si estuvieran unidos las personas, que los firmantes del proyecto Varela, oye, 14.000 personas a meter preso, fuera un escándalo ahí, pero no, hicimos las cosas mal. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan en su beneficio personal, en su nombre ante el de la patria. Estamos todos diezmados. O sea, dice el gobierno americano que están pensando más en el billete y sin resultado de ningún tipo. Dice el gobierno americano que no conectan. En 2009, si lo llevamos en 2020, conectan. No conectan porque el grupo que más fama se le dio fue a estos muchachos de San Isidro y la gente de alrededor de San Isidro no hicieron nada tampoco cuando la policía se lo llevaba. Nadie fue para ahí. No hay conexión. Por algo es a quién estamos escogiendo, a quién estamos promocionando para la oposición cubana. O sea, el cambio, según el gobierno americano, claro, por lo que ven ellos, por la preparación, va a venir de adentro, porque ellos sí tienen a lo mejor preparado y de ahí va a venir el cambio a ellos. Solo tenemos que penetrar las universidades cubanas. Es el pilar fundamental para un cambio en Cuba, las universidades cubanas, porque ahí está lo mejor de la sociedad. Bueno, hay veces que pasa cosas, pero esta es lo mejor, lo más capacitado, lo más intelectualmente, con un coeficiente más avanzado que el resto de la sociedad cubana. Entonces, si tú no quieres cambio y tú no haces estrategia y tú no trabajas en la creación de líderes, tú no nunca vamos a tumbar eso, porque tenemos que crear grupos pequeños donde se empiecen a hacer liderazgo en esos grupos, y ser después millones de cubanos agrupados con líderes, con muchos líderes, que nos lleven al fin de la dictadura cubana, con un nivel de conciencia más alto. Pero tenemos que impactar el líder es resultado de la cantidad, dice la ley de Mercafras. ¿Cuántas personas tú tienes en tu organización? Es el nivel de liderazgo que tú tienes, el impacto. Si tú tienes 15, el nivel de liderazgo tuyo es de 15. ¿Cómo tú puedes multiplicar el liderazgo? Creando más líderes. Porque cuando tú te metes en una cueva oscura con una sola antorcha y todos tienen la antorcha apagada y la tuya la única alumbrada, no vas a encontrar la salida de la cueva. Pero si tú pasas la antorcha y se la prende a todo el mundo, entonces ya la cueva se ve más alumbrada. Hay que pasar la antorcha, líderes de la oposición, de dentro y de fuera de Cuba. No pueden ser ustedes, tienen que empezar a escuchar otras voces, tienen que dejar su maldito ego, porque hasta ahora no ha existido resultado y el gobierno americano, y ahí radica el problema, la percepción que tiene el gobierno norteamericano de nosotros los cubanos. Es la percepción que tiene, que no nos ponemos de acuerdo, que nos gusta el billete. Entonces, eso nos hace perder el respeto y por eso es que hay interlocución secreta con la dictadura cubana. Por eso es que dicen ellos que el cambio va a venir desde adentro del régimen cubano. Es inevitable también, va a ser inevitable. ¿Por qué? Porque estamos persiguiendo las cosas banales. Yo soy el líder, mi grupo es este, mi partido es este, yo soy el que puedo hablar, yo soy el que puedo hablar con el Parlamento Europeo, yo soy el que puedo hablar yo soy el único que puedo hablar con el Parlamento latinoamericano, yo el otro. Y cuando tú dices cuántos son 3, ya en 3 líderes de la oposición no está la realidad de Cuba, no está la opinión de millones de cubanos ni de adentro ni de afuera de Cuba. Tenemos que entender eso los líderes de la oposición cubana y tienen que someterse ustedes a un escrutinio con su grupo, con su gente. Señores, no he dado resultados, pongan a otro, pasen la bola, porque si no vamos a seguir 64 milenios más en esto. Claro, porque los americanos dan dinero, porque hay un lobby fuerte cubano. Porque el tema cubano se ha convertido en ¿qué? Se ha convertido en un tema de campañas políticas locales, regionales y nacionales. Y estamos en esas ambigüedades, Y si no cambiamos la estrategia, si no hacemos un stop en el camino para cambiar la estrategia, esto va a seguir. Y nos vamos a convertir ¿en qué? Nos vamos a convertir en creadores de presos políticos. Al final, ¿qué pasa cuando tú creas presos políticos? Metes a muchos presos en las prisiones políticas, presionas a la familia. Al final, ¿qué pasó con lo que salieron en España? ¿A quién chantajeó primero la dictadura? A los familiares. ¿Qué te dice el oficial operativo? Oye, tranquila, todo se va a caer, hija. Dile que se vaya el tipo para España. Aquí no hay futuro para tu hijo, aquí no hay futuro para esto. Y la gente se van. Desgraciadamente ha sido así. Entonces, para colmo, te enteras que se ha vendido el miedo creíble a $500. Grupos opositores. ¿Tú crees que cuando tú escuchas eso, tú crees que nosotros vamos a tener el respeto de quién? Cuando tú ves que al año y un día más de cubanos, miles de cubanos regresan a Cuba, que entran por persecución política y regresan a Cuba, ¿qué tú crees que piensan de la migración del aeropuerto? ¿Qué tú crees que piensan las autoridades de Miami? Somos unos sinvergüenza, no tenemos moral nosotros los cubanos. ¿Cuánto dinero se envía a Cuba por concepto de remesa familiar? ¿Cuántas agencias de envío de dinero hay de paquetería en Miami? Un chingo.